En un día como hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. Anteriormente conocido como Día de la Raza, el 12 de octubre es una fecha utilizada en la Argentina para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. En este día se conmemora la fecha en que la expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el contacto entre Europa y América y culmina con el encuentro de los dos mundos, llegándose a la transformación de todas las vidas humanas, europeas y americanas. Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar por el bienestar de todas las culturas. Se trata de una fecha que habilita actualmente profundas reflexiones y debates, como también expresa las reivindicaciones de los pueblos originarios y del continente americano. De esta manera, aquel 12 de octubre de 1492 provocó un encuentro de culturas completamente diferente, modificó la economía mundial y desató cambios demográficos en toda América Latina. Muy bueno el informe, Sergio, Perfecto, como un disparador, como para poner en autos el tema que nos compete en el día de la fecha, en este feriado. Que más que el Día de la Diversidad Cultural, yo te puedo creer diversidad cultural cuando vos vas a, no sé, a Londres, que tenés de todas partes del mundo, o Sudáfrica, que tenés hindúes, tenés africanos, tenés holandeses, tenés ingleses, tenés hasta argentinos residiendo ahí, y vos ves caminando la calle realmente absolutamente todas las culturas, colores y razas, chinos, de todo. Pero acá, o sea, acá vinieron y arrasaron lo que había. No quedó absolutamente nada y quedaron los criollos, que somos los descendientes de, en el mejor de los casos, de alguna cruza, vaya a saber, de aquel entonces, con algún lugareño de origen, y los que vinieron a conquistar esta América. Pero qué mejor españoles ejemplo, y demás. ¿Cómo? Qué mejor ejemplo de lo que sucedió en América. En el pero que no hay diversidad de culturas. No hay diversidad, pero es reemplazo de cultura. Es un ejemplo en el sentido abierto y de conjunto, ¿no? Lo que se conmemora es, digamos, con los ojos puestos en el conjunto, no puntualmente en América, aunque aquí teníamos distintos colores. Usted sabe que personas de color. Pero eso lo trajeron las embarcaciones holandesas para tratarlos de esclavos. Sí. Y después incluso desaparecieron. Ni siquiera era por una diversidad cultural. Las corrientes migratorias. Bueno, o sea, hay un montón. A ver, vamos a recibirlo al querido Hugo Rivas, historiador, profesor en esta materia. Un aplauso grande, Hugo. Gracias por venir. Como siempre, feriado que lo convocamos, Hugo dice presente. Porque los feriados obviamente tienen que ver con una connotación histórica y por eso Hugo siempre tiene la gentileza de aceptar nuestra invitación. Encantado. ¿Es reemplazo de cultura? ¿Es diversidad cultural? Porque no hace mucho nosotros íbamos a la primaria, a la secundaria, era el Día de la Raza. Después pasó la del contrafestejo. Después vino la de diversidad cultural. Y en realidad, yo no sé si es de diversidad cultural lo que homenajeamos, celebramos, es la segunda pregunta, o de reemplazo de una costumbre por otra. Bueno, yo diría que es de síntesis. Porque en realidad de síntesis. Es de mezcla, claro, porque no desaparece todo. En realidad, en el caso americano, de Hispanoamérica, hubo mestización, sí, que no hubo en otras partes del mundo, incluso en América del Norte. En América del Norte no había mestizaje. Es decir, querían esa tierra, mataban al indio y se quedaban con la tierra, simplemente. Acá, por una cuestión de cosmovisión hispánica y por lo que era la legislación de los reyes católicos, se los consideraban los indios como sujetos de derechos, como humanos, y estaba incluso prohibida la esclavización de ellos. Entonces, entre comillas, pues claro, los barcos negreros holandeses llegaron y se los trató de esclavos. Eran africanos. Sí. Justamente hubo un reemplazo porque sí, hubo una enorme mortandad. El indio no quiso laburar, no quiso ser sometido. Algunos sí, otros no, claro. Aquellos lugares donde el indio, el de origen, perdón. Sí, los pueblos precolombinos, había grupos que eran sumamente rebeldes y otros que, por el contrario,
ya venían siendo sometidos por otros imperios y lo tomaron como muy natural, digamos, a esa situación. Que esos imperios como, ni hablar los aztecas, que eran absolutamente imperialistas y demás. Los pero incas. Tenían castas y demás. Claro. Sí, pero los incas, por ejemplo, era un imperio muy disciplinar. Sí, sí. El peor pecado del imperio incaico era la indisciplina. Porque como era una sociedad agrícola, donde algunos dejaran de laburar, entraban en crisis y no comían. Entonces, a trabajar, Muerte. muchachos, y a Hasta la trabajar. muerte. Entonces, Ahora, sí, discúlpame, Hugo, en este caso en particular, el continente americano fue el receptáculo. No nos ubiquemos en la época histórica, en el 1492, no nos ubiquemos allí. Analicémoslo como un receptáculo de corrientes migratorias a lo largo de todos los siglos posteriores. Sí. Vos fíjate que no había quizás, en el momento en que fue descubierto el continente americano, la diversidad cultural, pero sí había, tiempo después, corrientes migratorias que, digamos, dieron paso a esa diversidad o se abrieron a Pero esa eso fue diversidad. posterior. Posterior. Eso es o sea, posterior, pero es posterior. acá estamos hablando de cuando Colón, entre comillas, descubrió América. Bueno, pero el ese 12 concepto de octubre diversidad, 1940. Sí, el concepto de diversidad que tome parte de esto. se decís. toma desde el análisis del continente americano. A mí me duele la sangre anterior, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, o sea que tenemos que agradecer que nos hayan descubierto, entre comillas, los españoles, que eran los más buenitos a que si hubiéramos ido a Norteamérica, por ejemplo. y en realidad, no es que tengamos que agradecer nada. Por decirlo de alguna manera. Pero tenían una concepción mucho más La base religiosa humana, católica. Al menos en lo Que que era la franceses. legislación. Después, por supuesto, en el medio del Amazonas aparecía un vasco, un catalán, un andaluz, y decía, uy, qué bueno este botín. No miraba para todos lados, no veía a nadie. Y el Mío. tipo, claro, Claro. yo Y tengo lo- mi espada más filosa y listo. Claro. Y Ahora- lo mismo en la relación con los habitantes del lugar. En el Claro. caso de que alguna mujer aborigen, digamos, le atrajera, la tomaba. Y sí. No le importaba, ¿no? No respetaban. Había a veces acuerdo, pero si no lo había, lo mismo. De hecho, por ejemplo, a Colón lo terminan metiendo preso por tirano. Es decir, Tenés razón. una cosa eran las leyes de Castillo, otra cosa era el comportamiento Sí, 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 sí. de los adelantados, descubridores y demás. Y empezaron a haber denuncias, llegaban denuncias a España, manda a un juez a observar la situación, Bobadilla, manda un informe negativo y termina preso Colón. El Claro. tipo que la tenía atada parecía porque era virrey, gobernador de todo lo que descubría. Él se defendía diciendo que en realidad eran injurias de los que querían el lugar de él. Se dice Claro. que... Está bueno, es un claro. ejemplo para los políticos. Fíjate vos. Ya saben todo. Claro, sí, por más que sea virrey, no, todo en no cana. hemos madurado en absolutamente nada, evidentemente. No, se dice que el revisionismo histórico, que los pueblos precolombinos acataron, si se quiere, la llegada de, en este caso, los españoles, porque venían con las velas desplegadas en sus carabelas, con la señal de la cruz, ¿no? Y que para ellos era señal de amistad, ya que los templarios habían visitado con anterioridad estas tierras y habían tenido trato de igual a igual, y que consideraban justamente que eran comunidades amigas las que llegaban a través de estas embarcaciones. Hay registros incluso que teóricamente hace Piña, por ejemplo, por citar alguno de los historiadores, que daban cuenta de que varios caciques nunca resistieron, ¿no es cierto?, el desembarco, hasta que luego los españoles empezaron a hacer algunos sus grandes estragos. Sí, sí, sí. Y empezaron a entender cómo era el sistema que venían a implantar. De hecho, aparecen los Tupac Amaru y varios caciques que se rebelan. Se puede decir que los pueblos precolombinos ya tenían bastante historia y más conocimiento de este lado para aquel otro que lo que se tenía de aquel lado de los reyes. Y sí, hacía fácilmente 10.000 millones de años, no, 10.000 años que había habitantes acá en América. Es más, los últimos rastros son de 14.000 años, pero es en el sur de Chile y entraban por Bering. Así que se calcula que hace 30.000 años entraron los primeros asiáticos a América. Porque en realidad, cuando empezamos a hablar de originarios, me acuerdo siempre de Drexler,
que dice, apenas nos pusimos en los pies y comenzamos a caminar por la sabana. En realidad somos todos originarios de África. Claro. De ahí venimos. Es el origen del mundo. Sí, claro, sí. se empieza a recorrer, algunos van a Asia y de Asia llegan a América. Es decir, somos de los pueblos más nuevos del planeta. Nuevos con tal vez 30.000 millones de años. Seguro y rastros de 14.000. Millones no, digo millones, No, me equivoco, 14.000 años, que no es poco. 14.000 años, ahí está. Sí, eso será lo que tiene el planeta en la subsistencia. Millonario. Sí. Más allá de esto, un poco analizando, ¿no? Tuvo mucho que ver, o podemos citar como consecuencia, la existencia de espejitos de colores, ¿no? Más allá de la cruz de las carabelas, más allá de, digamos, si fue o no una llegada, digamos, que se hizo con respeto, y respeto fundamentalmente a una nueva cultura, ¿no? En este caso en particular fue la curiosidad la que, bueno, permitió que los españoles se afianzaran con los nativos de esta tierra, ¿no? Sí, en realidad hubo distintos casos. Por ejemplo, los indios taínos, que era un pueblo pacífico, bastante sedentario y demás, lo recibieron muy bien a Colón. En el mismo Caribe estaban justamente los indios caribes. De ahí viene, de caníbal viene Caribe, que comían lo que veían caminando. A que encontraban distraído. Claro. Entonces, no era lo mismo, digamos. Y todo sí es de diverso. Entonces, por ahí, traer, se acostumbra a simplificar un poco la historia, porque es más fácil. Y vamos siempre a los barquinazos. Pasamos de la leyenda rosa a la leyenda negra. En menos de ¿cuántos? 20 años. Claro. Que en realidad. La historia oficial duró ¿cuánto tiempo el Día de la Raza? Sí. Siglos. En realidad es un decreto de Irigoyen de 1916 o 17. Un siglo. Claro, exactamente un siglo. 17. Y él en realidad lo hace en contra de Estados Unidos, porque él lo hace a favor de la raza criolla. En un momento en que había una tensión por la hegemonía en América, o la expansión del Big Stick y todo demás, de Estados Unidos por Centroamérica y con intenciones de consolidarse en todo el continente, es decir, América que lo ha por los logrado americanos. altamente. Yo quería acotar una cuestión. Por ahí algunos investigadores, algunos historiadores hablan del choque de culturas. Y cuando nos referimos a este fenómeno, tenemos que entender, o por lo menos es lo que sostienen algunos, que la cultura que tiene supremacía es la que provoca la absorción de la cultura, digamos, con menores recursos o en desigualdad de condiciones. O sea que la pregunta sería, en todo choque de culturas hay, digamos, beneficiados y en este caso en particular abusados o, digamos, personas que se ubiquen en el lugar de los aborígenes de la tierra, de esta tierra. Todo choque es violento. A veces más violento, a veces menos violento. Inclusive en este mismo caso tenía momentos de mucha violencia y otros de menos. Es decir, había conquistas de imperios con gran violencia. Entre ellos. Y había, por ejemplo, la obra que hacían los franciscanos, por decir, y después los jesuitas, que tenía más que ver con convencer persuadir. De persuadir, exactamente, persuasión. De su religión, y venía una misión evangélica. Que hoy podemos decir, pero eso fue culturización. Sí lo fue. Ahora, la actitud que traían ellos no era de sometimiento, sino que al contrario, que entendían como que era de acercarlos a un Dios del bien. Entonces, creo que medirlo con la vara del siglo XXI a esas situaciones es un poco injusto. ¿La mayoría de las tribus en América eran paganas? Y sí, es decir, todos tienen un pensamiento mítico religioso, digamos. Eran politeístas. Que sean las ofrendas también a los dioses. Claro, y habían dioses buenos y malos. Había dioses que pedían sacrificios humanos, y bueno, si hubiera un pueblo sometido a ellos... Sí. Sobre todo los aztecas. Claro, los aztecas... eran de mucho sacrificio. Mucho. Los mayas antes también. Sí. Los incas mucho menos. Sí. Por ahí, sí, hay casos que se han encontrado de momias de doncellas, adolescentes que las llevaban a la montaña para sacrificar a los dioses. Pero eran casos mucho más reducidos al número y eran de última, que no es que sea bueno, ¿no? Pero no eran de otros pueblos, sino que eran parte de su comunidad. De su comunidad. Sí. Es más, era visto como un honor que ser sacrificado a los dioses. Sí. Bien. ¿Está bien puesto Día de la Diversidad Cultural o tendría que ser, como dijiste, Día
de síntesis, no sé. No me parece mal tampoco, pero me interesaría que fuera... Hablar de poner un nombre no se puede poner muy largo tampoco, sí, pero hablar de una unidad en la diversidad. Porque es muy importante el aspecto de la unidad. Día de la unidad en la diversidad. Sería largo, pero No así... Día de la diversidad cultural, Día de la unidad en la diversidad. Sí, no cambia demasiado. Pero me parece importante eso porque si no terminamos en un continente y en países que tenemos muchos problemas de atomización, de individualismo y demás, se rompe el concepto de unidad cultural cuando se empieza a pensar, pero vos qué sos, vos sos tano, vos sos alemán, vos qué sos, yo soy gallego, pero también tengo... Yo soy argentino. Claro, cuesta exacto. Eso, ¿no? ¿Dónde queda el nacionalismo de tanta diversidad cultural? Mirá cómo te lo cambiamos, enseguida te lo pusimos, Día de la unidad cultural. ¡Chau! Ahí lo pusimos en el videograf. ¿A vos te parece bien? No, la unidad en la diversidad cultural, sería así. Analizar, digamos, a la humanidad desde el punto de vista de los nacionalismos, de los límites, de los territorios. Esto es un concepto, digamos, aplicado a la humanidad en general, o sea, la diversidad cultural humana, no necesariamente una diversidad cultural, digamos, que se circunscriba a un territorio determinado, ¿no? Claro, bueno, las naciones también hacen la diversidad. Un proceso de globalización completo es la homogeneización total del planeta, que es a lo que vamos. Y no es justamente la civilización de hace 500 años, es una civilización mucho más híbrida, con valores que son los valores del capitalismo global. Hugo, muchísimas gracias. De nada. Gracias por venir. Un aplauso grande a Hugo Rivas, nuestro querido historiador.